Hola mis niños de grado tercero, sean bienvenidos a nuestra clase de castellano de nuestro año 2021. Espero que en casita se encuentren muy bien, les deseo lo mejor y éxitos allá junto a sus familias. En esta oportunidad vamos a trabajar la narración. Recordemos que estos apuntes deben estar en nuestro cuadernito de castellano, los apuntes más importantes de la temática de la semana para poder desarrollar nuestras actividades de la mejor forma. Espero que me lleven muchas dudas a mi clase para poderlas despejar. Vamos a leer este cuento, El gato con botas. El hijo pequeño del molinero se lamentaba de su suerte, pues además de haberse quedado sin padre, por herencia había recibido un gato gris. Si consigues unas botas y un sombrero para mí, le dijo un día el gato a su sorprendido dueño, verás en poco tiempo todas las cosas que yo puedo hacer por ti. Con un saco y una zanahoria, el gato preparó una trampa y cogió un conejo gordo y oroto. Después se presentó ante el rey. Majestad, le informó el gato, mi amo os envía este conejo, uno de los miles que hay en sus campos. Al monarca le parecía increíble lo bien que se expresaba un gato. Hoy a las 12 en punto debes meterte en el río y estarte calladito. El chico no entendía nada, pero obedeció. El gato sabía que era costumbre del rey pasar todos los días a las 12 en punto de la mañana de su carroza por el puente que había sobre el río. Cuando vio que aparecía el carruaje, el gato salió de su escondite gritando: ¡ayuda! Mi señor el marqués de Carabás ha sido asaltado por unos ladrones. Han aprovechado que se estaba bañando y le han robado hasta la ropa. Al rey le faltó tiempo para reaccionar y mandar a sus servidores que vistieran con los más ricos ropajes al marqués de Carabás. Felices y contentos, regresaron todos al palacio, donde el monarca decidió casarle con su única hija, la princesa Florlinda. Y así fue, el gato con botas, con su ingenio, consiguió hacer de su amo todo un príncipe. Ya rey, el antiguo marqués nombró a su gato gran chambelán, que es, después de sus majestades, quien más manda en el rey. Acá tenemos una narración, ¿cierto? Narrar es contar unos hechos, unos sucesos que le pasan a unos personajes. ¿Qué es la narración? Es el relato de un hecho real o imaginario, así como lo leíamos, que le ha sucedido a uno o varios personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Eso es una narración. Narrar es contar. La narración tiene unos elementos: un narrador, unos personajes, unas acciones, así como lo veíamos anteriormente, el tiempo y el espacio. Cuando hablamos de narrador, es quien cuenta la historia, ¿cierto? Presenta a los personajes y cuenta lo que sucede. Los personajes son seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Acciones, los hechos que se cuentan en el relato. ¿Qué sucedió en ese relato? El tiempo, la forma en que se disponen los acontecimientos al interior del relato. Nociones temporales que aparecen sobre todo al comienzo y al final, mediante fórmulas fijas de tipo. Mira estas fórmulas, que son unas fórmulas mágicas para nosotros poder crear nuestras narraciones. Érase una vez, en un lugar muy lejano, había una vez, y al final fueron felices para siempre. Entonces, esto nos indica el tiempo. Y el espacio se refiere al lugar donde se desarrolla esa historia, ¿cierto? En el caso del gato con botas, en el palacio y en el campo, ¿cierto? En el bosque. Entonces, esos son los elementos de una narración. El narrador, los personajes que intervienen, quiénes son los personajes, qué acciones realizan esos personajes, en qué tiempo y en qué lugar. Y también tenemos la estructura del cuento, que esa ya es muy fácil, la usamos en el cuento, en la fábula, ¿cierto? Es introducción o inicio, la parte inicial de la historia. Desarrollo o nudo, la parte donde se presenta el conflicto o problema, por eso se le llama nudo. Y el final o desenlace, la parte donde se soluciona el problema o finaliza la historia. ¿Cómo se soluciona ese
problema. Entonces, recordemos que la estructura de la narración es un inicio, un nudo y un final, para que lo tengamos bien claro para nuestras actividades. Tenemos unos trucos para crear narración. Tenemos acá una imagen donde vemos unos personajes, ¿cierto? Un lugar, unas acciones. Entonces, esto hace parte de la narración, recordémoslo. Cuando nosotros vamos a crear, tenemos que definir en el inicio los personajes y el lugar. Acá tenemos unos personajes, un niño, una niña, en un lugar, ¿cierto? Ese es nuestro inicio. Cuando tenemos así unas imágenes, nosotros vamos contando lo que está sucediendo, lo que nosotros pensamos que está sucediendo dentro de esa imagen. Tenemos escoger las acciones que están haciendo. ¿Qué acciones están realizando esos personajes, cierto? ¿Qué acciones están realizando? Y cómo finaliza esta historia. Feliz, ¿verdad? Encontraron un gatito. Entonces, esta es nuestros pasos que debemos seguir para crear la narración. Los personajes, el lugar, las acciones, que ahí decimos que es como el problema que ellos pasan y cómo solucionan esto. Vamos a identificar en este texto o en este pequeño cuento cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el final de esta historia. Fue entonces que este travieso caballo salió al campo solo y empezó a jugar por todo el campo hasta anochecer. Muy feliz, regresó a casa. Ahí tenemos una parte de nuestro cuento. Mira cómo empieza esto. Había una vez, recordemos las palabras mágicas de inicio, había una vez un hermoso caballo blanco al que le gustaban los paseos al campo. Este caballito salía siempre a pasear con su amo Julián, el cual le gustaba peinarlo y darle de comer también. Siempre salían juntos a pasear por las tardes y contentos volvían a casa para cenar. Y tenemos aquí otro. Un día Julián se enfermó y estuvo en cama toda la mañana. Su madre llamó al doctor y este le dijo que el muchacho no podía salir a jugar hasta que se mejorara. La madre aceptó la decisión del doctor y cuidó de Julián todos esos días. Sin embargo, su hermoso caballo deseaba jugar, pero Julián no salía de casa. Tenemos ahí 3 cuadros y en esos 3 vamos a identificar cuál es el inicio de nuestra historia, ¿cierto? Recordemos que al inicio se presentan los personajes, se presenta el lugar, y cuál es el nudo, que es el conflicto que tienen estos personajes, y cuál es el final, que es la solución de este problema. Entonces yo creo que allá en casita ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Inicio, muy bien. Pilas con esta actividad porque en clase vamos a hacer actividades similares. Ustedes me identifiquen, inicio, nudo y final. ¿Listo? Inicio porque dice había una vez, que es la clave, la palabra mágica. El nudo, recordemos que es el problema. Julián se enfermó, entonces ahí está el problema. ¿Y cómo lo solucionó? Pues el caballito ya salió solito a jugar. Ahí está el final. Y tenemos la estructura de la narración, el inicio, el nudo y el final. Nos vamos por acá con estos personajes. Mira, tenemos a Caperucita Roja, ¿cierto? Estos personajes dentro de su historia, dentro de su narración, realizan unas acciones, que es lo que decíamos atrás, las acciones que realizan los personajes, ¿cierto? Que es estructura de la narración. Tenemos el gato con botas, que ya habíamos trabajado en la narración. Tenemos a Blancanieves y Hansel y Gretel. Vamos a mirar por acá. Cada una de estas oraciones, ¿a qué personaje le corresponden? ¿A qué personaje corresponde la acción? Le mostraron la colita de un ratón a la bruja. ¿El gato mostró su colita? Entonces, esa parte corresponde al cuento de Hansel y Gretel. Le llevó un regalo al rey. ¿Quién le llevó un regalo al rey? El gato con botas. Ok. Dijo que iba de parte del marqués de Carabás. ¿Quién dijo eso? Porque por ahí lo leímos. El gato con botas. Muy bien.
Se acostó en la cama de los enanitos. Qué fácil, ¿no? Caperucita. Blancanieves. Mordió una manzana. ¿Hansel? No. Blancanieves, ok. Recogió flores en el bosque. ¿Quién recogió flores en el bosque? ¿Hansel y Gretel? Caperucita, ¿cierto? Le hizo preguntas a la abuelita. ¿Cuál de estos personajes dentro de su historia tenía una abuelita? Tan fácil como eso, ¿cierto? Vamos a estar muy atentos porque también trabajamos una actividad muy similar a esta en las clases. Pilas con eso. Y escondieron mendrugos de pan. ¿Quiénes? ¿Quiénes escondieron esos mendrugos y por qué? Hansel y Gretel, ¿cierto? Recordamos que ellos lo hacían para poder devolverse a casa. Muy bien. Listo, mis amigos, mis amores, los felicito por estar ahí muy atentos a este video. Y nos vemos en nuestra clase en Zoom la próxima semana. Muy juiciositos a tomar estos apuntes. Besito. Chao, chao. Bendiciones.